Seguimos estudiando la vida de Saúl. Saúl fue un rey con muchos desafíos y que inicia su reinado con algunas dificultades, pero por sobre todo bajo mucha presión. Y bajo presión nosotros revelamos nuestro verdadero yo. Bajo presión nosotros revelamos en qué realmente creemos. Porque aquí en un ambiente controlado podemos decir muchas cosas, podemos ser muy elocuentes en nuestra fe, pero cuando se nos aprieta el callo, nosotros lloramos diferente, ¿no es verdad? Y por lo tanto vamos a conversar un poco sobre las presiones que Saúl experimentó y la naturaleza de su pecado y de su reacción a esta presión y cómo eso le costó el reino. Vamos a conversar sobre el reinado de Saúl hoy día, el próximo domingo y el siguiente, y ver en 3 momentos donde fracasó Saúl, relatados ahí en el libro de 1 Samuel. Y hoy día vamos a ver ese primer evento de Saúl como rey, donde él ya empezó, según el relato de Samuel, ya empezó más o menos mal, ¿cierto? El tema es que nosotros podemos empatizar con Saúl al reconocer que nosotros también, cuando estamos bajo presión, podemos mostrar una faceta, una careta que no le mostramos a nadie. La cara bonita de gente simpática de repente se va. Y ya ha pasado con más de uno que cuando está bajo mucha presión, muy enojado, grita, se enoja, pelea, dice cosas feas. ¿Por qué? Porque está agobiado por una serie de cosas. Pero no es lo que quería decir, no me gustaría haber actuado de esa manera, pero la presión te hizo hacer cosas que sanamente hablando no pensarías en otro lugar. Entonces tenemos y podemos empatizarnos con Saúl en ese sentido, porque él vivió bajo mucha presión. Acompáñenme en la lectura de ese texto. Dice que Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años en Israel. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas, en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Y el resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta en toda la tierra diciendo que lo oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto. El pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía atemorizado. Él esperó 7 días conforme el tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se dispersaba. Entonces Saúl dijo: tráigame el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: ¿cómo vi que el pueblo se me dispersaba, y tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas? Me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará.
El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Qué historia terrible la que experimentaba Saúl. Nosotros pensamos que hemos experimentado todo tipo de dificultades y presiones y luchas, pero imagínense ustedes y pónganse en los zapatos de Saúl por un momento. Tenemos la ilusión de que Israel era como un país como el nuestro, donde todos estamos unidos al poder central. Pero Israel era una comunidad de tribus, una organización de tribus y familias. Y el proceso de ser rey era algo sumamente nuevo, y no todos estaban tan de acuerdo con eso, y tampoco era un tema que todos sabían cómo hacer. Así que Saúl no tenía una unificación nacional para decir de suya. Más aún, Israel no tenía armas. En ese mismo capítulo, en el final del capítulo, vemos que no había herrero en Israel. Solo habían 2 espadas, la de Saúl y la de Jonatán. Y Israel estaba ya bajo muchas décadas la dominación de los filisteos. Los filisteos tenían una poderosísima estructura militar. Ellos eran buenos para la batalla, pero muy buenos. Tan buenos que durante todo el reinado de Saúl, durante gran parte del reinado de David, incluso ya llegando al reinado de Salomón, los filisteos todavía eran un problema, porque eran muy habilidosos para la batalla. Y ellos probablemente querían controlar toda la región central, que ahí es donde estaba el poder central de Israel, al norte de Jerusalén, toda esa región, básicamente para controlar el flujo de mercadería que cruzaba del oriente al occidente. Entonces ellos se instalaron como poniendo guarniciones en distintas partes, controlando el acceso, mostrando, nosotros estamos acá. Le permitían a los judíos tener su liderazgo, por decirlo así, pero claramente había una condición de invasión y que ellos no sabían cómo salir de esa situación. La cosa es que, como vimos acá, Jonatán, probablemente imprudentemente, salió y atacó una de las guarniciones. Y como el que con un palo le pega a la colmena de abejas, de repente le dice, no, eso no pasa nada, ¡pum! Y de repente se levanta un ejército encima. Ustedes vieron la comparación. Saúl tenía 3,000 hombres. Saúl no tenía un ejército. Nosotros pensamos en ejércitos con uniforme, gente así. No, hermanos, eran jóvenes, obreros del campo, guerreros tribales. No tenían formación, estructura, no tenían armas, no tenían nada. Eran valientes. Y Saúl tenía 3,000, 2,000 con él, 1,000 con Jonatán, y eso era. Cuando Jonatán hace lo que hace, Saúl entonces envía un llamado para todo el pueblo, para que el pueblo se animara y para ver la reacción del pueblo si iba en apoyo a Saúl. Porque Saúl todavía estaba en un proceso de probar su reinado por medio de victorias militares. Y ahora Saúl se encontraba en una situación muy complicada, porque tenía miles de hombres contra él, y él tenía un grupo pequeño, sin armas y sin estructura. Pero Saúl pensó así, voy a esperar acá a Samuel, como Samuel me dijo. Y cuando venga Samuel nos va a bendecir y ahí vemos lo que hacemos. Él esperó, pasaron los 7 días, Samuel no llegó, y la gente empezaba a desbandarse. Y como dije antes, Saúl no disfrutaba así como que de ese poder absoluto sobre el pueblo. El servir en el ejército era más bien voluntario. Así que los muchachos empezaron a ver que, chuta, eso aquí no funciona, y empezaron a desanimarse y a devolverse. Tanto que al final, los versículos 15 y 16, dice que Saúl, en aquel momento, cuando llega Samuel, tenía solamente 600 hombres con él ahí. 600 hombres. Abajo tenían 3,000 o 30,000 carros. Claramente que estamos hablando de un poderío muy grande. Estamos hablando en un contexto donde era una región montañosa y muy difícil.
y los filisteos estaban abajo, los israelitas estaban arriba y estaban ahí a la inminencia de comenzar una batalla, y el número de filisteos era tan grande que ellos fácilmente podrían caer encima y destruir a todo. Esa era la situación de Saúl, y claramente no era una situación fácil, pero tenemos que ser conscientes de que Saúl tenía que hacer algo. ¿Y qué optó a hacer Saúl? ¿Sabe qué? Ya, tráigame el sacrificio, ofrezco yo el sacrificio nomás y tiramos para adelante. La pésima decisión. Nunca ningún rey, ningún líder en Israel osó tomar el lugar del sacerdote, porque la función del sacerdote era muy importante. Ya vamos a ver aquí por qué. Pero Saúl pensó puramente en la urgencia del momento y dijo, ya, hagamos eso y vamos. Su acción condujo a la pérdida de la dinastía, como dijo Samuel. Por eso el Señor va a buscar un hombre según su corazón. Cuando dice que David es el rey según el corazón de Dios, el hombre según el corazón de Dios, no es porque David era santo, puro, inmaculado, perfecto, majestuoso, no. Dios había derramado su gracia sobre David y había querido a David, porque David tenía la predisposición de buscar agradar a Dios y seguir en sus caminos. Como vamos a ver después en la historia de David, que es el contraste que el libro hace de cómo Saúl se portó y cómo se porta David, especialmente mientras David lo perseguía, cuando tuvo 3 veces oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, que era una situación similar a la que se encontraba Saúl acá. El camino más corto, el camino más fácil. Bajo presión, Saúl optó por caminar por el camino más fácil, lo único que él podía imaginar en aquel momento, y era el peor camino. Nosotros aprendemos con Saúl por qué era tan grave ese pecado, por qué Saúl cometió un pecado, porque nosotros miramos acá y con todos los antecedentes que yo les pasé, ustedes van a decir, ay, pero Dios igual fue un poco exagerado, no era para tanto tampoco, porque tantas cosas peores han hecho, ¿cierto? Encima Saúl quería que Dios los bendijera, lo estaba buscando. Y miren las condiciones que tenía. Si el Señor no le había dado ni una espada y estaban ahí sufriendo. Y Samuel también tenía culpa. ¿Por qué se retrasó ante una crisis de ese porte? ¿Por qué no llegó antes? Si él estaba tan preocupado de su pueblo. En el capítulo anterior viene ahí hablando de lo tanto que amaba el pueblo, que servía al pueblo, lo tan bueno que había hecho. Y ahora, en un momento de crisis, desaparece. Podemos encontrar múltiples razones para justificar la postura de Saúl. Y lo han intentado, muchos teólogos de hecho lo han intentado. Pero el pecado de Saúl era muy grave. Y era muy grave porque él había confrontado al Señor de 3 maneras. Primeramente, Saúl quiso ocupar el lugar de Dios. ¿Cómo? Dios había hecho las leyes. Y el Señor era el legislador supremo. Y el Señor, como legislador, había dicho, las cosas funcionan así, así y así. Pero ahora Saúl era rey. Y como que se le subió para la cabeza, soy rey, pero como los reyes de los vecinos hacían, eran el rey y era la ley. Saúl pensó, soy el rey y soy la ley. Pero no era así. Tú no tienes poder legislativo sobre el pueblo. Saúl, al tomar una decisión que confrontaba una ley directa de Dios, él pasó por encima del lugar de Dios, del control de Dios y del derecho de Dios de decidir qué es lo que se debe hacer. Saúl se pone sobre las leyes como un insulto directo a Dios. Saúl entonces, al tomar una libertad que no le pertenecía, él demuestra falta de temor. Falta de temor y falta de respeto y falta de comprensión de que el pueblo, Saúl, no es tuyo, es de Dios. ¿Qué debiera haber hecho Saúl? Nosotros imaginamos aquí, bueno, tenía que haber esperado. No solamente esperar a Samuel, pero esperar en Dios. Buscar a Dios una solución. Es tan interesante porque el contraste que se hace con David es interesante. David estuvo por 2 ocasiones con Saúl al alcance de su espada. Y sus soldados le dijeron a David, mátalo y resuelve el problema. Porque nosotros ahora estamos arriesgando morir, nosotros, nuestras familias, y tú, por culpa de él que te quiere matar. Si tú lo matas, resuelve el problema. Y él está ahí,
no se puede defender. Saúl había entrado en una cueva mientras perseguía a David, había entrado en una cueva para hacer sus necesidades. Y David estaba, imagínense la situación, oculto ahí en la cueva, ¿no? El olor y todo. Desagradable, ¿cierto? Él tuvo la oportunidad, pero él dijo, yo no voy a tocar el ungido del Señor. Saúl tuvo la oportunidad, y al contrario de lo que haría David en el futuro, Saúl fue en contra de la ley de Dios. Saúl hizo su propia ley. Esa falta de temor, esa falta de confianza, revela que él no tenía su corazón en el lugar correcto. Y más que someterse a Dios, era confiar en la forma de Dios de hacer las cosas. Porque si Israel era Israel, si Israel llegó a este punto, fue porque Dios lo puso ahí. No porque Israel era, como Dios lo ha dicho muchas veces, no porque eran poderosos, sabios, grandes, fuertes. No, el Señor fue quien ganó las batallas, el Señor fue quien abrió el mar, el Señor fue quien hizo todo. Confiaba en el Señor, pero Saúl todavía no confiaba plenamente en la forma del Señor de hacer las cosas. Así como nosotros vemos una situación de crisis y vamos al tiro buscando una solución que se nos ocurre, carnal, impulsiva, que parece una muy buena solución a corto plazo, pero que no viene de Dios. Nosotros muchas veces usurpamos también el lugar de Dios cuando nosotros no nos sometemos a la forma de Dios de hacer las cosas. Vemos aquí a Saúl, ay Saúl, ¿por qué hiciste eso? Nosotros también muchas veces damos vuelta a la ley de Dios y queremos hacer a nuestra manera. Y revela que nuestro corazón nunca estuvo dispuesto a someterse verdaderamente a Dios, a reconocerle a Él como Él es, Señor sobre nosotros. Por más que le digamos que Dios es nuestro amigo, nuestro Padre, pero Dios también es nuestro Señor y dueño. Y por más que Él nos permite, nos extienda la mano para caminar con Él, Él demanda subserviencia, obediencia. Porque esto significa ser Dios. Y tú no eres Dios. Nosotros no somos Dios. Cuando nosotros damos vuelta a la ley de Dios, sea por ignorancia o sea por caso pensado, nosotros tratamos de robar de Dios el derecho que Él tiene de decidir cómo las cosas deben ser hechas. Nosotros, al igual que Saúl, también fracasamos así. Y debemos entender que bajo presión, la única postura que debemos tener, la primera postura que debemos tener, es de total sumisión a Dios, pase lo que pase. Porque a veces nosotros queremos resolver los problemas de Dios. No, pase lo que pase, voy a hacer como Dios dice. También Saúl reproduce por medio de este sacrificio una práctica idólatra. Claramente aquí Saúl estaba mostrando que él era dueño de una mala teología. Y una mala teología te va a generar una mala práctica. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Saúl, cuando va y llama, no sabe que yo mismo voy a ofrecer el sacrificio. Él está reproduciendo lo que hacían los otros reyes. Los reyes de las naciones vecinas hacían esto. Ellos eran la totalidad del poder en sus naciones. Y ellos tenían la autoridad también para ofrecer los sacrificios ellos mismos. Porque los sacerdotes en las otras naciones estaban debajo del poder real. Y hacía lo que el rey mandaba. Y el rey, si el rey quisiera partir ahí, el que lo partía. ¿Qué es lo que tenía que ver con eso? La intención aquí de estos reyes era que al hacer ellos mismos el sacrificio, ellos forzaban la mano de Dios de forma mágica a que Dios hiciera lo que yo quiero o mover las fuerzas de la divinidad para mi propio beneficio. Era una forma de relacionarse con Dios como si Dios fuera una fuerza y no una persona. Y la intención de Saúl parece ser bastante buena, pero revelaba una idea mágica de relación con Dios, como de esos cultos idólatras. Y Saúl entonces presenta aquí un mal precedente, porque guía al pueblo a una visión equivocada de Dios, de que podemos imitar prácticas de las naciones vecinas, pero para nuestro Dios. Con tanto que sea para Dios está bien. Y ese es uno de los grandes problemas de Saúl. Saúl no se había sometido al Dios de la palabra, al Dios de la ley.
Saúl quería expresar esa devoción, pero de forma equivocada. Y parece algo muy pequeño, pero es algo muy grave. Porque ¿qué tan mala sería esa mala teología de Saúl y qué tanto nos afecta? La institución sacerdotal y la exclusividad del sacerdote implicaba y apuntaba para la santidad de Dios. Porque ¿qué es lo que era el sacrificio? El sacrificio era la comunicación del pueblo con lo divino. Los sacerdotes eran separados de las demás tribus. Tenían ropas específicas, tenían oficios específicos, y toda esa separación apuntaba a que tú y yo no podríamos simplemente dirigirnos a Dios porque nosotros no somos puros y Dios es santo. Al sacrificar al Señor como Él lo hizo, Él no hizo caso a la santidad de Dios. No trató de Dios con la dignidad que Dios se merecía. Al sacrificar como Él lo hizo, Él pasó por alto incluso la mediación de Cristo, que simbólicamente se manifestaba por medio del sacerdote. Él no estaba autorizado a hacer eso. Él no tenía derecho a hacer eso. Porque Dios es glorificado en Cristo y no en Saúl. Es Dios quien salva, no Saúl. Y por lo tanto la mala teología de Saúl era una mala influencia para la nación, que veía ya con buenos ojos la posibilidad de mezclar nuestras experiencias, así como ellos hacemos nosotros también. Y Samuel estaba sumamente preocupado porque la idea de poner un rey, así como las demás naciones, podría llevar al pueblo a también adorar a Dios como las demás naciones lo hacían. Y Saúl ya comienza haciendo esto. Por lo tanto, nosotros vemos ahí que esa práctica idólatra de Saúl, esa mala teología, condujo al pueblo al pecado. Nosotros también producimos mala teología cuando nosotros domesticamos a Dios. Cuando nosotros disminuimos a Dios para que Dios sea un solucionador de problemas. Nosotros producimos mala teología cuando nosotros vamos viviendo nuestra vida como queremos, hasta que surge un problema. Surgió un problema, clamo a Dios. Y tenemos la idea que Dios tiene la obligación moral de ayudarme. Independiente de que yo me haya portado mal, pero Dios es Dios, entonces bueno, ¿cómo Dios puede permitir que pase eso? Conmigo, que soy una joyita. Domesticamos a Dios, instrumentalizamos a Dios. Dios es solamente un solucionador de problemas y yo voy a Él solamente cuando tengo problemas. Vivo mi vida a mi manera, pero cuando pasa algo llamo al seguro. Dios es un seguro solamente. Y a veces para alimentar el seguro, como hacemos con el seguro del auto y de otros, para alimentar el seguro vamos a la iglesia, oramos de vez en cuando, pero solo para alimentar el seguro, no una relación de sumisión, de discipulado, de entrega a Dios. Es solamente para que si pasa algo, tengo asegurado, Dios me tiene que ayudar porque yo soy canuto, voy a la iglesia, ¿por qué no me ayudaría? Esa domesticación es una mala teología. También tenemos en nuestro medio la paganización de Dios. Nosotros vamos mezclando conceptos diferentes, teologías diferentes. Vamos ajustando la teología de Dios, el ser de Dios, a nuestros conceptos e ideologías. Vamos mezclando misticismo y hay un montón de creyentes místicos. Si yo dejo la Biblia abierta en mi casa, el Salmo 23 va a bendecir mi casa, va a iluminar mi día. Si yo salgo de casa sin leer la Biblia, voy a tener mala suerte. Parece chistoso, pero muchas veces nosotros nos relacionamos así, como si Dios fuera un ser místico que si yo hago así, Él va a reaccionar. Esa mistificación, esa paganización de Dios se ve más evidente cuando nosotros muchas veces minimizamos, suavizamos aspectos que o no entendemos o que no nos gusta de Dios. Suavizamos a Dios. Está de moda la armonización facial y queremos hacer una armonización facial con Dios para que Dios sea así como que más ajustado a nuestro gusto, más aceptable a nuestra cultura, que hable más de nuestros temas, que sea más parecido a nosotros, porque nosotros sí somos hermosos,
Nos decimos así, pero nuestra conducta y nuestra postura ante Dios manifiesta eso. Pero también nosotros producimos mala teología cuando simple y netamente despreciamos e ignoramos el conocimiento de Dios. Eso es lo más común. Ignoramos a su revelación. Ignoramos lo que dice la Biblia más profundamente. Tenemos un conocimiento genérico y está bien. Y pensamos que con tanto que crea en Jesús como su Salvador y crea en las bases, está bien. Ese desprecio, como vemos acá con Saúl, que su actitud podría ponerse en la cuenta de la ignorancia, quizás no, porque era bien evidente que el sacerdote era el que hacía. Pero quizás él podría decir, es que no sabía si estaba bien o mal lo que hice. Quizás, probablemente no. Pero muchos de nosotros caemos en eso. Desprecio, ignorancia de la revelación de Dios. La mejor manera de producir herejías es conocer muy poquito de la Escritura y contentarse con eso. El gran enemigo del cristianismo no son las grandes herejías que están afuera. Es el corazón que no se somete y que no busca conocer a Dios de verdad. Porque lo que falta, yo voy rellenando con lo que yo creo que es, con lo que me gustaría que fuera. Y sin saber estamos ofendiendo a Dios. Seguramente a usted no le gustaría que su jefe el día de mañana te tratara como una persona que no lo es. Usted es muy dedicado, trabajador, trabaja con dedicación, y tu jefe te trata como el peor de los funcionarios. Usted va a decir, ¿por qué? Y él va a decir, no, porque tú faltaste ese día. No, si yo estaba aquí, no, si aquí. Si él te tratara como un mal funcionario en lugar de otro, acreditándote a ti las malas prácticas de otro, ¿qué pensarías tú? ¿Está bien o está mal? Está mal. Lo justo es lo justo, al menos. Quizás no soy brillante, pero tampoco soy un pésimo ejemplo. Que me tratara por lo justo, yo estaría aceptado. Cuando nosotros tratamos a alguien justamente, eso es lo mejor que podemos hacer por la dignidad ajena. No queremos tratar a Dios justamente. Ignoramos quién Dios pudiera ser. Y queremos tratar a Dios como nosotros quisiéramos que Él fuera. Eso hizo Saúl, eso también hacemos nosotros. Por eso era tan grave lo que hizo Saúl. Pero Saúl finalmente mostraba que él no confiaba en el poder de Dios. Te va a decir, ya, pero si Saúl estaba buscando a Dios para poder partir, ¿cómo no confiaba en el poder de Dios? La derrota y la muerte era inminente acá. Saúl veía la multitud del ejército filisteo y dijo, aquí nomás llegamos. Eso es mi muerte. No tengo muchas perspectivas de salir de esta. Y él estaba tan desesperado, que apelar para Dios en ese momento no era una actitud de fe, era una actitud de desesperación. Él no estaba demostrando que confiaba en Dios. ¿Por qué? ¿En qué momento del texto ustedes ven así David o Saúl preguntando al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo atacar o no? Señor, ahí usted va a decir, pero Samuel no estaba ahí, ¿cómo preguntaría al Señor? Con mayor razón esperemos a Samuel. Yo no sé qué hacer. No solamente entregar un sacrificio como que para que mágicamente Dios esté a nuestro lado. Él no quería que Dios dirigiera, porque él no confiaba que Dios sería capaz de dirigir. Él pensaba que ahora la pelota está en mis manos y yo tengo que librar a ese pueblo, porque yo soy el rey de la tierra toda. Él no confiaba realmente en Dios. Él no dependía realmente de Dios. Y él se olvidó que era Dios quien daba la victoria, no era él. No había en su corazón una real dependencia de Dios. Y nosotros no podemos negar que Saúl era valiente. Saúl era valiente. Tenía sus defectos, pero también tenía sus virtudes. El loco se lanzó y hizo lo que hizo. Quizás como en las charlas de liderazgo de nuestros días, sería un buen ejemplo incluso. Porque hizo lo que tenía que hacer. Y es bien valorado en muchos contextos. Pero no solo de buenas intenciones vive la vida. Las circunstancias eran profundamente desfavorables a Saúl. Pero todo el relato aquí apunta a la poca disposición de Saúl en realmente querer obedecer a Dios. Él no quería obedecer a Dios. Él obedecía en la medida en que se pudiera. Pero cuando él entendía que no era conveniente, él hacía a su manera.
Su corazón no estaba totalmente entregado. Y es el contraste que hace el libro de Samuel. David estaba totalmente entregado a la voluntad de Dios, pero Saúl no. Esta es la causa de su caída. Y es importante que el relato ponga eso, porque puede en el futuro que alguien dijera que David le robó el trono a Saúl. Pobrecito de Saúl. Y no. Saúl fue rechazado por sus propias obras. Y su comportamiento revela ese comportamiento típico de un creyente nominal, en que dice creer en Dios, pero en el fondo solo cree en sí mismo. Nosotros también revelamos poca confianza en Dios cuando nosotros oramos en las grandes crisis, pero no hacemos Dios partícipe de las pequeñas decisiones. Si solamente las grandes crisis, los grandes problemas, las grandes dificultades es lo que te hace sentir, ay, tenemos que orar, es porque demuestra poca confianza en Dios. Porque en grandes crisis todos oremos, hasta los ateos, así como que, ay no, Señor, ayúdame. Cuando se va cayendo el avión, así todos, no hay ateos ahí, ¿cierto? Todos se ponen así como con alguna fe. Y yo me acuerdo, para el terremoto de 2010, ya en la primera viña había unos hermanos familiares de gente de la iglesia que no frecuentaban a la iglesia, gente que no frecuentaba la iglesia así, de ninguna forma, gente ajena. Y que cuando fue el terremoto la gente se asustó tanto. Y una de esas personas, así como se puso a orar en familia y convocó a la familia para orar y se puso canuto. Y la gente empezó a ir a la iglesia así los domingos siguientes. Pero terminaron las réplicas, ya dejaron de volver. En las crisis todos somos muy piadosos. Pero nosotros demostramos que confiamos en el Señor cuando buscamos al Señor, no solamente en las crisis, pero para cada pequeña decisión. Eso es dependencia y no desesperación. Y el Señor quiere que dependamos de Él, que confiemos en Él. Nosotros también demostramos que no confiamos en el Señor cuando bajo presión nos abrimos a alternativas, a soluciones pecaminosas. Y empezamos a naturalizar una reacción pecaminosa. Como por ejemplo, si me presiona mucho, yo voy y le pego y ¿qué? Soy choro. O sea, a ver hermanito, eso no debería hacerse. Uno no haría con la cabeza en el lugar, pero bajo presión uno ya considera esas posibilidades. Y cuando consideramos posibilidades pecaminosas es porque no entendemos y no creemos que Dios puede dar una salida no pecaminosa y victoriosa para esta situación. Yo tengo que arreglármela y voy a arreglar en mi impulso. Y nosotros también revelamos que no confiamos en Dios cuando tratamos a Dios como un medio para un fin. ¿Qué es lo que yo quiero? Que mi familia esté en paz. Si Dios me ayuda a que mi familia esté en paz, bien. Si no, voy a arreglarme con mis propias fuerzas. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero resolver este problema. Si Dios me ayuda, bien. Si no, me lo arreglo yo. Y esa postura arrogante era la que de cierta manera demostraba Saúl y la que demostramos nosotros también. ¿Cómo nosotros reaccionamos bajo presión? ¿Quién eres tú bajo presión? Cuando se calienta todo, cuando todo está al punto de destruirse, cuando el matrimonio está pendiente de un hilo, cuando ya escuchas ahí que en tu trabajo están entrevistando personas para su puesto y tú tienes muchas cuotas que pagar de las compras que hiciste. Cuando estás luchando con una situación, sea de enfermedad, sea de angustia del corazón y no sabes cómo salir. Cuando te ves atrapado y estás sumamente cansado y agotado, ¿quién eres tú? ¿Eres aquel que lucha por control y que trata de usurpar el lugar de Dios, de querer rehacer las leyes y las reglas del juego? ¿Eres aquel que se deja llevar por todas las posibilidades pecaminosas y cual sea? Si hay que divorciarse, nos divorciamos. Si hay que pegar, lo pego. Si hay que matar, lo mato. Y si hay que, y hago lo que sea necesario como que para salir de esto. ¿O sería aquellos que en el fondo confían en su potencial y en sí mismo y que sabe que yo me la arreglo con esto? Y yo me levanto y yo tiro para adelante. Nosotros debemos entender que el Señor quiere que bajo presión
reaccionemos en mayor confianza a Él. Saúl perdió su trono, no aquí directamente, pero perdió la dinastía, porque él no supo entender que ser rey significaba estar sumiso a la divinidad y el reinado del verdadero rey. Al igual que tú y yo, que ser creyente es estar bajo la autoridad de nuestro Señor. Tú no puedes hacer lo que tú quieres. Y tú no debes vivir tu vida haciendo las cosas como tú quieres. Ni siquiera bajo presión. Ni que justifiquen las circunstancias. Dios quiere que nosotros, bajo presión, glorifiquemos a su nombre para su gloria. Amén. Cierra tus ojos. Quisiera orar con ustedes. Quizás más de uno esté pasando por una situación de mucha presión y de mucha angustia. Y necesita que Dios le traiga dirección, que Dios le traiga paz, que Dios le traiga solución. Y lo único que se le ocurre en ese momento es tirar todo por la borda, desechar todo, abandonar todo, pelear con todos. El Señor nos da la esperanza de que bajo la más terrible prueba, Él proveerá una salida. No necesitamos ser destruidos bajo presión, pero podemos utilizar la presión en la cual Dios nos pone para glorificar su nombre. Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios es el Dios de su pueblo. Él está a cargo. Señor amado.